más problema. Ahora sí. De nuevo, entonces nos saludamos. Bienvenidos todos a esta nueva asignatura, ¿cierto? Legislación laboral y previsional. Bueno, voy a hacer una breve introducción, ¿cierto?, de mi persona, porque ya sabemos que hay dos alumnas, a lo menos, las que están presentes, que no me conocen. Mi nombre es Rosa Ampuero, ¿cierto? Para todos los chiquillos, la profe Rosita. Y que llevo en ENAC, la verdad es que ya este es mi quinto o sexto año, no estoy tan segura. Y dentro de mi especialidad, obviamente, tiene que ver con todos los recursos humanos, todo lo que tiene que ver con aquello. Yo soy ingeniero en recursos humanos, ¿cierto? Tengo más de 25 años de experiencia en el área, por lo tanto, de pronto tengo más experiencia que conocimiento, no estoy tan segura de eso, ¿cierto? Pero trato de estar siempre instruyéndome y enterándome de las cosas nuevas, porque para las personas que trabajamos en los recursos humanos existe una Biblia, ¿cierto? Y la Biblia nuestra es el Código del Trabajo, ¿cierto? Esa es nuestra Biblia. O sea, desde ahí nosotros partimos trabajando, ¿no es verdad? No hay nada, nada manda más que eso para nosotros, ¿sí? Estoy hablando en el ámbito del trabajo, indudable, ¿ya? Por lo tanto, en esta asignatura vamos a aprender hartas cosas, ¿sí? Cuestiones como bien relevantes e importantes, y además, no importante porque lo diga yo ni porque lo de yo, sino que es importante para ustedes como base, ¿cierto?, de su carrera, porque además tiene mucha relación también con las remuneraciones, ¿ya? Están súper ligados, y por supuesto, remuneraciones es otra asignatura que ustedes tienen. Por lo tanto, es súper importante que ustedes aprueben esta asignatura, ¿cierto? Para que puedan seguir tomando las otras asignaturas también. Vamos entonces a comenzar con respecto a lo que nosotros nos vamos a enfocar. Nuestras reuniones van a ser los días lunes y déjenme mirar el calendario porque la verdad es que mi memoria está un poquito fallada. Nos vamos a ver los días lunes, ¿cierto?, a las 19:50, y nos vamos a ver los días miércoles a las 6:30. 18:30. Esos son los 2 días en que nos vamos a encontrar, ¿ya? Por lo tanto, por lo regular, ¿cierto?, lo que hacemos el día lunes, obviamente va a tener conexión con lo que vamos a hacer el día miércoles, ¿ya? Ustedes ya trabajaron con el aula virtual, por lo tanto, me imagino que todos ya manejan el aula virtual. ¿Hay alguien que no lo maneje? ¿Hay alguien que sea súper extraño y que no tenga idea? Profesora, soy Jennifer. Jennifer, Sabes dígame. que yo desde el año pasado que estoy ¿Ya? con problemas con el aula. ¿Ya? Bueno, el jefe de carrera igual está al tanto. He ¿Ya? hablado con soporte técnico, he hablado con miles de personas. Me han hecho se supone que arreglos, pero al final no quedan nada. Yo no puedo ver ni mi correo institucional, ni meterme al aula. Me meto, pero me tira para afuera. ¿Ya? Y ahora me metí desde bueno, estoy ahora metida desde de otra parte, no estoy en realidad de mi celu, porque yo tengo solamente el celular. Pero el año pasado, todos mis trabajos yo tuve que enviarlos directamente a los correos de los profesores. ¿Ya? Ok. Y voy viendo que este año va a ser lo mismo, porque estoy de principio de año con el soporte técnico y no me pudieron arreglar el tema. Ya, voy a anotar. Ponte, incluso todo lo que es archivo y todas las cosas, todas las tareas del aula, a mí me lo estaban enviando el año pasado, me lo enviaron 2 compañeras, que me enviaban todo lo que tenía que hacer porque no podía meterme, me metía pero se me salía, no podía meterme así como a ver los trabajos en sí. Ok, Y este año voy igual. Jennifer, ¿cuál es tu apellido? Jennifer Vallejos. Jennifer Y el año Vallejo. pasado, al final, todo el año estuve con esa modalidad, con los profesores, todo, gracias a Dios, todo igual, como que me entendieron, porque es como la situación, como que yo era la situación del curso. Y Ya, todos no, los a profesores lo como que mejor ya... a lo mejor tiene que ver con tu internet, hija.
No, sabe que me he cambiado todo y ahora estoy con fibra óptica, pero no, es un tema del perfil. Lo que me dijo el soporte técnico, que es un tema con mi perfil, que no saben en realidad qué pasa. Incluso fui al instituto y tampoco. Ya, ok. Mi correo institucional no lo puedo ver. A mí el jefe de carrera me manda todo a mi correo normal. Ya, perfecto. Jennifer, voy a tener en cuenta tu situación entonces. Pues bien, habiendo preguntado, ¿cierto? Y que me doy cuenta que Jennifer es la única que tiene temas, pero tiene un tema totalmente distinto, que tiene que ver con conexión, no tiene que ver con la utilización del aula, ya que eso es lo que a mí me interesa. Y que por supuesto entiendo que ustedes ya todos esos debieran manejar, ¿no es cierto? Bueno, habiendo dicho los días y el horario, ¿cierto? La modalidad que estamos utilizando ahora de partida es online, ¿cierto? Es decir, son clases en vivo, ¿ya? Por lo tanto, la asistencia es de igual forma como que estuviéramos presencial. De hecho, yo tengo que pasar la lista todos los días, todas las clases, ¿ya? Por tanto, aquí tienen que responder. El tema de las cámaras, le agradezco mucho a la Claudia, a Eva, a José, la Paola, la Anaí, la Sabrina, la Claudia, la Ruth, la Erika, la Carol. No sé si hay alguien más que esté por ahí prendida la cámara. No, no veo a nadie más. Les agradezco mucho que prendan las cámaras porque es la forma de poder efectivamente saber que están ahí, ¿cierto? Y que de alguna manera también van a estar pendientes de la clase. Ahora bien, eh, en cualquier minuto, yo, gracias Macarena y Guadalupe, que la acaban de prender, en cualquier minuto yo voy a preguntarle, y voy a preguntarle lo más probable a los que están con cuadrito en negro, ¿ya? Y que solo es el nombre, porque yo no sé si efectivamente están ahí. O sea, me ha pasado, ¿cierto? Que le pregunto a algún alumno y no responden. Entonces eso significa que lo dejaron abierto, sí, sí estoy presente, pero no están presentes, ¿ya? Así que ojo con eso, gracias Jennifer. Eh, Ojo con eso porque, porque claro, las pantallas prendidas, ¿cierto? Son una respuesta que efectivamente están. Además que te queda grabado, ¿cierto? Entonces se ven las imágenes de ustedes que efectivamente... Hola Waldo, qué gusto verte. Hola Joaquín, Pamela. La Crisna también está ahí, la Jennifer. Entonces eso es súper importante para mí y para el buen funcionamiento de esta asignatura. ¿Ya? Es súper importante para el buen funcionamiento. Mire, mamá, ¿Qué le pasó, Raúl? Raúl, empezó a no irme para afuera, están deseándome. ya, ok. Después de la Profesora, intervención, ¿sí? es que sabe que le voy a decir que hay una compañera mía que también era la sección 3, que se llama Beatriz Guerra, y que Ya, hoy día no se pudo conectar, también se cambió conmigo esto, porque ella estaba con el COVID y hoy día tuvo que ir a doctor para que le dieran el certificado de alta, así que mañana se va a empezar a conectar, me dijo ya, que le perfecto. avisara. Pero está bien. Sí, está bien, gracias a Dios. Ah, ya. Ya, qué Estuvo bueno. más o menos complicadita, pero ya se Ya, recuperó, está bien. ya, no importa. Eso es lo importante, que esté bien. De todas Sí, maneras, la salud es antes que cualquier otra cosa. Así que sí. no hay problema. Eh, Así es que, como les digo, chiquillos, eso. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar, cierto, en esta asignatura? Cada sesión, ¿cierto?, tiene un PPT, cada uno, ¿cierto?, en la cual, para que podamos, digamos, interiorizarnos en cada una de las sesiones. Dentro de las sesiones, además, hay tareas y trabajos formativos, ¿ya? Estos trabajos formativos, se los digo al tiro para que después no me pregunten, las tareas formativas no tienen nota, ¿ya? Súper claro eso. Pero, ¿cierto? Si bien es cierto, no tengo micrófono, dice Raúl. Ya, perfecto, no hay problema. Pero recién te escuché hablar, Raúl. Te apagué el micrófono. Haga seña, pues, haga así, no sé, por alguna cosa, eso. O escribes en el chat. Entonces las tareas formativas, chiquillos, la importancia que tiene, básica, es que ustedes con eso van a aprender, ¿ya? Entonces,
cuando uno está estudiando, ¿cierto? Las notas son importantes, indudable, ¿no es verdad? Pero más importante es adquirir el conocimiento. Si yo estoy pendiente, si yo anoto, ¿cierto? Si tomo nota de lo que tengo que tomar, si trabajo lo que tengo que trabajar en el tiempo que tengo que trabajar, lo más probable es que cuando llegue el minuto de la evaluación, ni siquiera tenga que estudiar, ¿ya? Ese es el objetivo y la función de los trabajos formativos, ¿ya? Para que no me digan, ¿y por qué no ponen nota? No, porque lo que yo te estoy entregando es que tú aprendas. Y uno aprende haciendo, ¿sí? Porque de memoria y metiéndose PPT en la cabeza, de pronto no da muchos resultados. Además que esta asignatura, chiquillos, tiene muchas leyes, tiene muchos conceptos, tiene muchas definiciones, ¿cierto? Y aquí lo importante no es aprenderse las cosas de memoria, sino que entender, que eso es muchísimo más importante, y hacer tuyo el conocimiento, ¿ya? No pretendan, ¿cierto?, que desde esta asignatura casi que van a salir como abogados laborales. No, no es así. Lo que ustedes van a obtener ahora es el conocimiento básico para pararse, ¿cierto?, cuando ustedes tengan que trabajar. Ese es el objetivo, que entiendan perfecto, por ejemplo, en la diferencia entre una desvinculación por el artículo 161 y por el artículo 159. A lo mejor no me sé la definición, pero sí sé la diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Voy a entender básicamente porque el 7% es de FONASA y que las AFP es distinto de FONASA y que tienen otro porcentaje, ¿cierto? Los porcentajes no me los voy a saber de memoria, pero sí voy a saber que es distinto, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a aprender cosas que efectivamente para ustedes son necesarias. Ahora, ¿van a tener que seguir aprendiendo después? Sí, hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo y revisando las leyes, porque cambian siempre, ¿sí? Por lo menos en la parte laboral, Pero yo son súper una dinámicas. profe. ¿Aún estás aquí? Ya. Entonces, van a tener que seguir aprendiendo porque la ley laboral es así, ya las leyes previsionales también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas tareas formativas, cierto? Las tareas formativas no son para la casa, las tareas formativas las vamos a hacer acá, ¿sí? Vamos a formar pequeños grupos, ¿cierto? Pequeñas aulas, salitas chicas, lo hace el sistema, no lo hago yo, ¿sí? Y ustedes van a trabajar con las personas que les haya tocado al azar trabajar. Por lo tanto, aquí ya no hay más grupos, no, es que yo quiero con este, no, no. Cuando uno trabaja, chiquillos, uno no elige con quién trabajar. Ya, eso lo tienen que tener súper claro. Ustedes ya están en segundo año, por lo tanto son casi profesionales y ustedes tienen que entender esa modalidad. Lo único que uno elige en la vida, ¿cierto?, es la pareja y los amigos. Mal o bien, a veces uno la embarra, ¿cierto? Pero es lo único que uno elige verdaderamente. Uno no elige ni a sus padres, ni a su familia, ni a sus hermanos, ni a sus vecinos. Ah, los vecinos, ni tampoco, los vecinos tampoco no los elige. El jefe, no, tampoco elegí el jefe. Los compañeros de trabajo, tampoco elegí el compañero de trabajo. Entonces ustedes como profesionales tienen que ser capaces de aprender a trabajar con quien les corresponda. ¿Ya? Ese es el objetivo también de esta modalidad de trabajo. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar el PPT, vamos a explicar, ¿cierto?, todo lo que contiene el PPT, luego vamos a trabajar en la tarea formativa, tiempo para la tarea formativa, dependiendo, porque el día lunes tenemos 2 horas, el día miércoles tenemos 3, ¿cierto? Ahí vamos a ir viendo los tiempos de acuerdo a qué tan extenso sea la tarea, y vamos a dejar los últimos 30 o 40 minutos para revisar las tareas, ¿cierto? Ustedes van a tener que presentar, van a tener que exponer el trabajo hecho, y vamos a ir dando la retroalimentación de acuerdo a la entrega de estos trabajos, ¿ya? Entonces, súper importante, los equipos de trabajo, ¿cierto? A lo menos una persona, por lo menos una, tiene que estar conectada desde el computador. Por lo menos una. ¿Para qué? Para que después podamos compartir el trabajo.
Si lo hacemos desde los celulares, la verdad que eso va a costar un poquito, va a ser un poquito más difícil. Ahora, ¿cómo lo podemos solucionar? Hay formas de solucionarlo de todas maneras, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando. ¿Para qué nos vamos a meter, cierto, todavía en problemas si lo lógico es que ustedes puedan conectarse desde algún celular, perdón, desde algún computador y no desde el celular? Entiendo que, indudablemente, no todos tienen la facilidad, ¿cierto? Entiendo que en alguna oportunidad van a tener que estar con el celular porque a lo mejor les tocó ir a otro lado, puede ser, ¿cierto? Pero ese es el ideal. Yo estoy hablando en el ideal, ¿cierto?, de esta situación. ¿Qué más importante comentarles? Que tengo que pasar la lista, como cualquier clase presencial, ¿cómo se llama? Que la participación de ustedes también es súper importante para poder yo entender si ustedes están entendiendo o no, ¿la verdad? Y eso, ¿preguntas, chiquillos? ¿Preguntas, preguntas, preguntas? No. Ok. Profesora, Y, Dígame. profe, igual van a haber sumativas, ¿cierto? Grupales e individuales. Exactamente. Sí, hija, las evaluaciones sumativas, si no me equivoco, son, a ver, en la unidad 1 me parece que son 2 evaluaciones, unidad 2 también, y la última que es una sola. Y van a ser individuales, que son cuestionarios, ¿cierto? Que ustedes van a tener que completar en un tiempo determinado, y lo otro también van a ser grupos, trabajos en equipo de trabajo también. De ese tipo van a ser las evaluaciones. ¿Ya? Las evaluaciones son súper simples, yo no quiero embarrar a nadie, a mí el objetivo mío es que aprendan. Ese es mi objetivo, que efectivamente, chicos, ustedes se pongan las pilas y se metan en esta cuestión, se sumerjan en la legislación laboral, porque deben entender que es uno de los pilares importantes dentro de la carrera que están estudiando. Yo no estoy diciendo que las otras asignaturas no tengan ningún valor, todas tienen un valor, ¿cierto? Pero esta en especial tiene un valor especial porque lo van a ver siempre. A menos que ustedes se dediquen a otra cosa o a otra área, no sé. Imaginemos, y profesora, ni con eso, dígame. la evaluación igual se van a entregar los días como antes el año pasado, los días sábados hasta las 11:59, como antes, Sí, claro, sí. ¿sí? Van a tener un plazo igual. Todo va a tener un plazo, indudable, sí, claro. Ustedes lo van a Ya. ir viendo en el aula de todas maneras, porque eso igual lo pueden ver ustedes. Y lo otro vamos a necesitar el código del trabajo, algo como para... Mira, el código del trabajo está como bibliografía principal en un PDF, ¿ya? Y desde ahí ustedes lo pueden descargar y lo pueden leer y lo pueden ir mirando y corroborando y para que tengan para indagar a lo mejor algún otro tipo de cosas. Pero lo que se va a evaluar indudablemente es lo que se enseña en clase, ¿ya? ¿Qué, Porque no profesora? vayan a creer que yo les voy a pedir el código no sé cuánto de la página no sé qué del código. No, ¿ya? Es solamente lo que Profesora, de que en yo clase. compré el código del trabajo para estudiarlo y es súper complejo. Lo encontré complejo para estudiarlo sola. No, por supuesto, no. El código del trabajo solamente en el fondo es para poder consultar temas, pero no es un libro un libro que uno lo pueda leer. Podría, pero la verdad es que se necesita un poquito harto de tiempo como para poder ir entendiéndolo bien. Ya de pronto tiene palabras medias complicadas que uno no entiende, etcétera. Así que eso. ¿Qué les parece si empezamos, chiquillos? Porque igual la clase de hoy día no es muy larga, pero antes de eso, espérenme un poquito, porque yo se supone que tengo que pasar lista, po. ¿Dónde está? A ver aquí. Démenme un minuto. Acá está, porque hoy tengo que pasar la lista. No, ¿eso no lo ven? No. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. sí, profesora. A ver, espérenme un poco. Ya, ahí sí. Vamos a pasar la lista entonces, chicos, para que me vayan respondiendo. Vamos a ver. Mitzi Abarca. Aquí. Yaril Acuña. Oh, no Aquí. puede ser, no puede ser. Espérenme un poquito. Ay, que lo tenía aprendido de hace mucho rato y caducó la sesión. Denme un segundo para meterme de nuevo. Ay, qué terrible.
No, ¿cómo? Eso que no es conocido. Ay, qué troll. Típico que te costa. Mm. A ver. Sí, a ver. Bien. Ahora sí que sí. Asistencia, entonces. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya. Ahora sí, los fuimos. Abarca Mitzi me dijo que estaba. Yaril Acuña, Aquí, Ana, Anaín, Anaín, Aguilar, acá, profe. ya, Guadalupe Baeza, Aquí, Pamela Bravo, Nicole Bugueño, Presente. Celis, Yesenia Celis, acá, Cepeda, Acá. Cerda, Chaparro, Profe, no Chávez, marcó a la Solange. Solange. ¿Está? Sí, le está mandando un mensaje por el chat. Ya, qué bueno. Gracias, hija. Avísenme cuando alguien escriba en el chat, porque yo al pasar la lista no veo el chat, ¿ya? Sabrina Cerda está. No. Chaparro, Chávez, Córdoba, Díaz Salazar, Presente. Profesora, dígame. Acá Sabrina presente, profe. conectada y Raúl Chaparro también. Sabrina y Chaparro, sí. Sí, estaban. Ya, ok. Chávez y Córdoba no están. Echenique, Echenique está. No. Fuentes Aravena, Acá, profe, yo. ya, perfecto. Vayan viendo el listado, chiquillos, ustedes lo ven en pantalla. Galdames Valdés, Profe, Chávez está Presente. sí, profesor Chávez está. ¿a dónde está el Chávez que no respondió? ahí, ese. Galdames Rocío, Presente. Gatica Claudia, Presente. Gatica Waldo, Acá, presente. González Joaquín, Presente. González Paola, Presente. González Jocelyn, Aquí, profesora. González Karen, Presente, profe. Beatriz Guerra, También está presente, doctora. Guzmán Díaz, Beatriz Guerra está. No. No, Guzmán- profesora, es la compañera que le dije que mañana se va a conectar. Ah, ya, Estaba con el perfecto. problema. Maximiliano Guzmán, Camila Jiménez, Presente. Lagos, Presente, profe. Lara Salgado. Maximiliano está en clase, Presente. profe. Ah, Maximiliano está en clase. ¿y por qué no respondió? Dice por el chat, dice presente, porque no lo parece que no lo escuchó. Perfecto, yo no lo escuché muy bien. Iras Lara, Aquí. Leiva Daniel, Presente. Flor Mañodes, Presente. Kaila Muñoz, Presente. Ámbar Olivo, Presente.
José Ignacio Parada. Presente. Macarena Pino. Presente. Eva Poblete. Presente, profesora. Carol Ruiz. Aquí. Isna Sarabia. Presente. Karina Silva. Ana Tegler. Presente. La Lordemi Tessier, ¿está? Sí, presente, profesora. Qué bueno, qué gusto escucharte. Dania Valdés. Profesora me puso ausente. ¿Quién habla? Ana Tegler. Ah, perdón. Ahora sí. Dania Valdés. Presente. Gracias. Catherine Valdés. Presente. Melanie Valenzuela. Presente. Ruth Valenzuela. Presente. La Jennifer Vallejos. Presente. Georgina Vega. ¿No está? Georgina Vega, chiquillo, no está escribiendo en el chat ni nada. Ya. Camila Vergara. Presente. Camila Vergara habló al último. Sí, presente, profe. Ya. La Georgina Vega no está. La Karina Silva tampoco. Beatriz Guerra tampoco. Carolina Cheñique y Erika Córdoba. Ok, hay 1, 2, 3, 4, 5 personas. Estamos listos entonces. Vamos a ver el tiro, los voy a anotar que no se me va a olvidar. Tengo el 12, el 14, el 23, esta cuestión es como la lota. 37 y 45. Perfecto. Listo, ahora nos vamos derechito a lo nuestro. Listo. Vamos a ver. Entonces, esto lo vamos a sacar de acá. Ya, ¿siguen viendo la pantalla, chiquillos? ¿Chiquillas? Sí, profe. Sí, profesora. Muchas gracias por responderme, muy amable. Vamos a tirar esta cosita un poquito más allá. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿cierto? Bueno, imagino que ustedes ya entraron a la página, ya la vieron, ¿cierto? Ya saben cómo está funcionando. Aquí yo les doy, obviamente, una bienvenida a todos ustedes. Van a encontrar un foro informativo en cada sesión. Aquí tienen el enlace recurrente, es decir, siempre nos vamos a conectar desde el mismo, ¿ya? Y la forma es mediante el aula. ¿Por qué? Porque aquí también hay una forma de asistencia, ¿sí? Incluso aquí aparece cuánto tiempo ustedes están conectados. Si se llegan a caer de la conexión y se vuelven a conectar, también va a aparecer ahí cuántas veces se tuvieron que conectar, etc. Entonces, esta información es súper importante que sepa que siempre va a ser desde ahí. Luego tienen la planificación didáctica de la asignatura que contiene todo lo que se va a ver, todo, absolutamente todo, ¿ya? Todos los temas, todos los contenidos, las evaluaciones, los porcentajes, todo lo que ustedes quieran saber con respecto a la planificación está ahí. Tenemos el código del trabajo como la gran y única bibliografía, ¿cierto? Porque eso es lo más importante que nos va, es como la guía de nuestra asignatura. Y llegamos, ¿cierto?, a la primera semana que ustedes se van a encontrar con, en este caso, sesión 1, ¿cierto? Como dice ahí, y más abajo dice sesión 2, ¿ya? Cada una de las sesiones tiene su propia dinámica. ¿Ustedes ven el puntero que yo muevo acá o no? Sí, profe.
ya. Sí, profe, se ve. Sí, Ya, profe. ok. Yo lo muevo como las locas y no sabía si efectivamente ustedes lo estaban mirando. Ya, el foro informativo, que es este, es donde se van a dejar, ¿cierto?, alguna información relevante de la asignatura, ¿cierto?, que ustedes tengan que saber. Quizás alguna instrucción, algo que es importante que ustedes sepan, ¿cierto? De todas maneras, yo imagino que ustedes ya tienen delegados también de la asignatura, por lo tanto sería súper bueno que este delegado se comunicara directamente conmigo para poder yo tener una comunicación directa y de esa forma, ¿cierto?, tener respuestas más rápidas, ¿no es verdad? De pronto me mandaron un correo, el correo no me llegó, como esta niña, como la compañera Jennifer, que no tiene cómo comunicarse, a lo mejor también va a ser más fácil así, etcétera. Entonces, el WhatsApp es para el encargado o la encargada del curso, ya el delegado, perdón. Profesora, Luego, dígame. disculpe por interrumpirla. Más ratito, si quiere, le envío un correo, ya que yo soy la delegada del curso. Perfecto, Guadalupe, muchas gracias. Ya. Bien. Dame tu correo mejor, dámelo tú. ¿El de la institución? Como tú quieras, cualquiera. Le voy a dar el personal porque no me es el de la institución todavía. Bueno. Ya, es Guadalupe Baeza Sea. Guadalupe Baeza Sea. @gmail.com. Ya, linda, yo te voy a mandar un correo mío y ahí nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Ya, profesora. Listo. Ok, vamos a ver entonces el primer PPT, ¿cierto? Que es lo que tenemos ahí. Y vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ver en esta primera clase que yo les dije que es más bien informativa, ¿ya? Tengo ahí un videíto que es bien didáctico y es bien entretenido para que lo puedan mirar. Yo no sé si ya alguno lo haya mirado, ¿cierto? Pero esto les da ciertas luces, ¿cierto? A qué nos vamos a enfrentar en esta súper entretenida asignatura. Yo encuentro que es súper entretenida, chiquillos, así que olvídenlo. Bien, vamos a ver entonces la presentación, ¿cierto?, de esta asignatura y vamos a ir viendo cuáles son los temas que nos vamos a enfrentar, qué es lo que vamos a ver, etc. Bien. La descripción de la asignatura ofrece al estudiante el aprendizaje de la legislación laboral que rige el derecho al trabajo y la previsión social, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos conceptos importantes, derecho del trabajo, ¿cierto?, que tiene que ver básicamente con derechos y también obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Y por otro lado tenemos la previsión social, que tiene que ver con exclusivamente, ¿cierto?, los pagos de las leyes sociales, cómo se paga, cuáles son, qué porcentaje, en qué momento, por qué, etcétera. Ahí entonces podemos hablar de AFP, AFC, FONASA, las ISAPRE, los tipos de pensiones, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosillas ahí que tenemos que mirar. Así dice como las funciones de fiscalización y control, ¿cierto?, que quieren ser los organismos reguladores con el fin de dar cumplimiento a las normativas. ¿Qué organismos de fiscalización existen? A grosso modo, Dirección del Trabajo, ¿cierto?, la Superintendencia, las cajas de compensaciones. Ahí tenemos varias organizaciones que también las vamos a mirar. Además de Profe, disculpe. Dígame. ¿Está leyendo algún PPT? Sí, porque no se ve. No, por lo menos yo no veo nada. No. Veo solamente el aula virtual. No se ve ningún papel. No se ve nada. Yo hablando como las locas. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, profe, gracias. Pero era lo mismo, yo le estaba leyendo y explicando esta parte, ¿ya? Dice, además desarrolla habilidades básicas en la aplicación de estas normativas, resolviendo problemas planteados y situaciones simuladas. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces como objetivo general de la asignatura? Conocer la legislación laboral, ¿cierto?, contemplada en el derecho del trabajo. Conocer la legislación y derecho que rige y protege la seguridad social de los trabajadores. Y analizar las funciones de los organismos reguladores que fiscalizan, por supuesto, el cumplimiento de la ley en las empresas, ¿cierto? Porque las empresas tienen que cumplir ciertas condiciones legales, así como los trabajadores también. Ahí hay derechos y obligaciones de ambas partes.
La primera unidad que vamos a mirar es básicamente el derecho del trabajo, ¿sí? Los contenidos que vamos a ver, derecho al trabajo, el contrato, parte importantísima y básica de la relación entre un trabajador y el empleador. Conceptos básicos, por ejemplo, del tipo contrato, cuáles son los elementos que lo contienen, ¿cierto? Las cláusulas de terminación de este contrato también, indemnizaciones, normas, la negociación colectiva, los trabajadores que se aplican, la presentación y tramitación en un proceso de negociación colectiva, las normas, las sanciones, etc. Ustedes dicen, wow, qué hartas cuestiones. Pero tranquilo, nos vamos a ir de a poco y vamos a ir tomando lo más práctico y lo que efectivamente ustedes tienen que saber. La segunda unidad nos vamos a ir directamente con la legislación y la seguridad social. Seguridad social, cierto, que está fundada en la ley 16.744, anótenla, porque se la van a tener que pegar con un post-it aquí en la frente, porque no se les puede olvidar jamás. Ley 16.744, que tiene que ver, ¿cierto?, con la seguridad e higiene laboral. Vamos a ver también los fondos de pensiones, INP, AFP, los tipos de pensiones, los regímenes de salud, el accidente de trabajo, el marco legal, los conceptos, cómo se financia todo este tipo de cosas y por supuesto la normativa vigente. Todos esos contenidos los vamos a ver en la unidad número 2. La unidad número 3, porque esta asignatura tiene 3 unidades, bien densas, pero solo 3, ¿cierto? Y por último vamos a ver los organismos reguladores, ¿cierto?, que regulan esto del derecho al trabajo y la seguridad. ¿Cómo cuáles? Lo que dice ahí. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, cuál es la función que cumple, las superintendencias de Seguridad Social, de Salud, la Dirección del Trabajo, algunos procedimientos también que se hacen directamente en la Dirección del Trabajo. ¿Preguntas, chiquillos? No. No por ahora, por lo menos yo. Ya, todo claro, perfecto. Miren, aquí abajo tienen unas reacciones. Dígame. ¿Me podría repetir el número de la ley que dijo delante? 16.744. Gracias, profe. Por nada. Chiquilla, aquí abajo tienen unas reacciones. Mira. Bravo. Tienen un dedito para arriba. Tienen, ¿qué más tienen? Ahí eso cuando terminemos la clase. Todos contentos. Algo que está sorprendido, ¿ya? Hay unas manitos también que tienen ustedes. Entonces, cuando alguien quiera decir algo, es bueno que levanten la manito, ¿cierto? Y yo los puedo ver. Mira, la Guadalupe levantó el tiro de la mano. Bien, Guadalupe. ¿Ya? Mírala, me mandó un corazón. Qué bonito. ¿Ya? ¿Estamos listos? Buena ruta. Entonces, para que hagan así como reacciones, y si es que ustedes quieren hablar, me levantan la mano y les doy la palabra para que no nos atropellemos hablando, ¿sí? Bien, vamos a seguir entonces, y vamos a ver algo así como súper general, por ahora, ¿cierto?, con respecto al concepto del trabajo, ¿ya? Porque de ahí se basa todo, ¿cierto? Todo lo que nosotros vamos a ver tiene relación precisamente con esto del trabajo, ¿sí? Entonces, dice, en toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente y al servicio de otra, y cualquiera sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de trabajo, ¿cierto?, en el caso nuestro, ¿sí?, siempre tiene que estar ligado a un documento, ¿ya? Nada de lo que suceda dentro de una empresa, por ejemplo, puede ser en términos como de buena onda, entre comillas, ¿cierto? No puede haber una ordenanza, ¿cierto?, si es que no hay un
o un reglamento interno, por ejemplo, que tú lo recibes cuando te contratas, o un anexo de contrato cuando se agregan o se quitan alguna función, o cuando hay una diferencia de que te cambiaron el horario, por ejemplo, de trabajo, ¿cierto? Que firmaste vacaciones, por ejemplo, pediste vacaciones, también tiene que haber un documento. Por lo tanto, el concepto de trabajo siempre está muy ligado, ¿cierto? Dentro de los trabajos, y que siempre tiene que haber un documento, ¿sí? Siempre debe haber un documento. Eso lo tienen que tener ustedes súper claro. Nada se puede hacer, ¿cierto? Si yo solamente acuerdo. De pronto pueden haber acuerdos de palabra, sí, podrían, los mínimos, ¿sí? Porque como yo siempre digo, las palabras se las lleva el viento, ¿ya? Y para un juez de la República, lo que tiene valor es el documento, no la palabra. Bueno. Profe, y una consulta. Dígame. Sí. En base a esto, ¿cómo funcionan las personas que trabajan con boleta de honorario? Porque no hay un contrato de por medio en cuanto a los servicios que ellos prestan a la organización. Tampoco hay una descripción del cargo que ellos realizan. Ellos prestan servicios, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo pueden hacer ellos en este caso? Te explico, no es que no exista un documento, lo hay. Lo que pasa es que las empresas no lo hacen. Y eso se llama contrato de servicios, ¿ya? En ese contrato de servicios se hace exclusivamente a las personas profesionales. Eso es lo que indica la ley, por lo menos. Y en este contrato se indica qué es lo que va a hacer, ¿sí? Cuánto se le va a pagar y cuándo es la fecha de término del trabajo. Por lo tanto, es como quien dice un contrato de obra, algo así. Después vamos a ver de qué se trata eso de contrato de obra, pero que además acá indica que se le va a pagar con una boleta de honorario. Pero insisto, es un contrato que se debe hacer, pero que las empresas no lo hacen, ¿ya? Así que no es que no tengan, sí lo tienen, es menos pero cuando conocido. usted se refiere Y a en vez de profesionales, Perdón, dígame. Cuando usted se refiere a profesionales, quiere decir a personas que, o sea, con título, ¿a eso se refiere con profesionales? La ley dice eso, la ley dice que son profesionales, ¿ya? Ahora, profesionales no dice que tengan un título, sino que habla de personas profesionales, pero ¿a qué se refiere con esto? Por ejemplo, ¿cierto? A las personas que tengan un oficio determinado, es decir, por ejemplo, yo voy a contratar a un gaffiter para la empresa, ¿ya? Este gaffiter yo le voy a poner ahí cuál es su oficio, cuál es su función, cafetería, ¿cierto? ¿Qué función va a cumplir? Va a reparar todos los baños de la empresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que ver con la profesión o con un título adquirido, sino que también habla que un profesional es una persona que tiene un oficio y experiencia en aquello. Gracias. Lo que pasa es que le comento porque yo trabajo en el área de salud, ¿ya? Pero voy a cumplir 2 años con boleta de honorario y todavía a mí no me hacen contrato y no tengo ese contrato. Tampoco me han hecho este contrato de profesional que usted me indicaba. Entonces, esa era como mi consulta, porque ¿a quién me sujeto yo si no tengo un contrato, ni nada que indique ni mis funciones, ni mi horario, ni cuándo me van a pagar, ni cuánto me van a pagar? Claro. Lo que pasa es que a ti te pagan, por decirlo así de alguna manera, te pagan por un paquete, ¿cachai? Ahora, se supone que la gente que está con boleta de honorario legalmente no tiene subordinación a dependencia, por lo tanto, tú no debieras ni siquiera cumplir un horario, ¿ya? Porque legalmente no lo estás, no dice, porque a ti te están pagando por cumplir una función o realizar un trabajo, ¿sí? Y además te dice, el contrato debiera decir cuándo termina este trabajo. Entonces, si tú llevas 2 años con boleta de honorario, ¿cierto? Eso automáticamente podría significar, ¿cierto? Que tendrían que hacerte un contrato indefinido, ¿ya? Porque tú cumples horario, porque seguramente tienes un jefe y porque tus labores son definidas. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. Si tú te fueras en mala,
por decirlo así, ¿cierto? Lo más probable es que el juicio podrías ganarlo por el tiempo que llevas, porque tienes jefe y porque tienes horario. Por lo tanto, no es una función de un oficio o de un profesional prestando servicios. ¿Ya? Así funciona la... Gracias. Yo no digo que toda la gente lo haga. Ahora, yo no sé si tú estás en el sistema público. En el sistema público, olvídalo. Ahí pasamos a otro tema. Jocelyn está levantando la mano. Dígame. Eso mismo le iba a preguntar yo por el sistema público. Porque, por ejemplo, a mí yo entré hace muy poquito a trabajar a la municipalidad de mi comuna y me van a pagar con boletas, pero me están haciendo un contrato. ¿Qué tipo de Entonces contrato? ahí me llegó la duda. Es que todavía no lo veo. Ah, ya. Todavía no lo veo, Tengas pero el por si acaso te contrato, pregunto. cuando tengas el contrato, ahí me cuentas de qué se trata para yo poder decirte. ¿Ya? La Paola te manda un aplauso ahí por el contrato, parece que. No, era una pregunta, usted me equivocó ¡Ah! de mano. Es que una manito azul, pues no es un aplauso. Sí. Dígame. Profe, no, es que tenía una duda frente a eso. ¿Y cómo uno como trabajador, si está en esas condiciones, pedir ese contrato de servicio amigablemente? ¿Cómo uno lo puede solicitar? Cosa que no es una mala reacción. Esa es mi duda. Qué buena pregunta. Es difícil, porque regularmente las empresas no lo hacen, regularmente. Claro. Entonces, cuando tú, cuando demuestras de alguna manera que tienes un poquito más de conocimiento, la verdad es que no vas a caer muy bien. Debo ser súper sincera porque va a ser así. Ahora, no debiera ser, ¿te das cuenta? No debiera ser, porque tú estás pidiendo y estás preguntando por algo que corresponde, ¿sí? Claro, porque normalmente en estos trabajos siempre dice te vamos a hacer un contrato, pero pasa el tiempo y nunca se hace. Entonces, frente a lo que también hablaba Macarena, ¿cómo uno poder de alguna forma solicitarlo, pero que no vaya a ser como una piedra a tope para seguir trabajando ahí? O sea, bueno, sí, de la forma en que uno lo pide también. Lo que pasa que, por eso te digo, se supone que eso lo indica la ley y las empresas lo debieran hacer, o sea, el trabajador no tendría por qué estar pidiendo esas cosas. Ahora, mi sugerencia es enviarlo por escrito. Ok. Siempre ese tipo de cosas, ¿cierto? Si a lo mejor te cuesta un poquito enfrentarlo cara a cara, ¿cierto? Es mandarlo por escrito y además todo lo que uno mande por escrito, ¿cierto? Va a quedar un respaldo de que tú efectivamente lo pediste. Ya. ¿Te das cuenta? Más allá de que lo hagan o no, te insisto con eso. Pero por lo menos que quede un respaldo. Claro, para adelantarse el día de mañana que te dicen, no, ya hasta aquí llegaste, chao. Por lo menos uno tiene el registro de eso, de que en algún momento sí estaba contratada hace 2, 3 años atrás. Exactamente, exactamente. Ya. Súper. Seguimos. ¿Qué es el derecho laboral? ¿Sí? El trabajo que es objeto de derecho laboral debe ser, primero, debe ser personal. Es decir, solo lo realizan personas físicamente hablando. Ahora, indudablemente, ¿cierto? Que acá, en vista de todos los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿cierto? Salió una ley que se llama Ley del Teletrabajo, ¿ya? No, esta ley del teletrabajo, chiquillos, no es una ley que salió ahora por la pandemia, es una ley bastante antigua, que debe tener, así, de memoria, debe tener por lo menos unos 8 años, de memoria. Voy a buscar la fecha en la cual se publicó. Entonces, esto que dice físico, ¿cierto? También se puede entender en que uno está físicamente, ¿cierto? Porque yo en este minuto estoy virtual, ¿cierto? Pero físicamente estoy haciendo el trabajo. No sé si se entiende, ¿ya? Entonces, no es tan solo, como dice ahí persona física, no es tan solo que uno vaya a un lugar, a una dependencia,
sino que se entiende como que uno efectivamente está haciendo el trabajo. Más ahora, considerando que hay mucha gente, por ejemplo, que está en forma telemática, ¿cierto? Mucha gente, que ojalá pudieran ser más, pero lamentablemente no lo pueden hacer todos. El otro derecho, o el otro objeto de derecho dice voluntario. El trabajador es libre y no de elegir si trabaja o no a las órdenes de otro, en qué actividad y para quién. Entonces esto tiene que ver con toda la voluntad, ¿cierto?, de una persona. Nadie me pone a mí, ¿cierto?, una pistola en la cabeza y me dice, firme el contrato, ¿ya? Yo elegí ese trabajo, yo decidí trabajar ahí, nadie me obligó, ¿sí? Porque de lo contrario no se llamaría trabajo, no se llamaría trabajo, a lo mejor se llamaría esclavitud, ¿cierto? Porque a los esclavos, ¿cierto? Si yo hago una comparación bastante extrema, pero si yo me fijo en un esclavo también hacía trabajo, ¿cierto? Probablemente también cumplía un horario, no sé, pues de sol a sol, no tengo idea, ¿cierto? Pero a esa persona la tenían ahí obligada, ¿cierto? Porque tenía que comer, porque lo habían comprado, a esa persona estaba comprada, ¿cierto? Entonces tenía que trabajar para vivir prácticamente. Pero nosotros no, nosotros es un acto voluntario, por lo tanto yo decido. Y aquí hay una cuestión, chiquillos, también que tienen que considerar y que esto les va a servir a ustedes para el futuro. Cuando busquen trabajo, ¿cierto? Ustedes tienen que saber, y que ya a estas alturas lo deben saber, las empresas buscan perfiles de trabajadores. Yo quiero un trabajador que tenga este perfil, con esta conducta, con estas competencias, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno de pronto cuando busca trabajo, como que se desmoraliza, ¿cierto? Porque dice, no quedé en la pega. Pero ojo, no significa que no hayas quedado porque tú eres malo, sino que lo más probable es que tu perfil no calce con el perfil que la empresa quiere. Pero eso no significa que seas malo, significa que eres diferente, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Porque al principio nos cuesta dar con el trabajo que efectivamente nos gusta en el lugar donde nos gusta, ¿ya? Lamentablemente la necesidad de pronto tiene cara de hereje y nos vamos a obligar nosotros mismos a trabajar quizás en un lugar que no vamos a estar muy de acuerdo o que no estemos muy cómodos, ¿ya? Pero eso los invita, ¿cierto?, a que estén permanentemente probando en el mercado y buscar el lugar donde efectivamente sea de su libre elección, que sea un buen lugar, ¿cierto?, donde las órdenes que me den yo las acepte con tranquilidad, ¿cierto?, que la actividad me guste y sé para quién estoy trabajando. Ya, entonces ahí hay que tener ojo con eso de lo voluntario. Por último también dice que es por cuenta ajena. Mira lo que dice aquí, ¿qué será eso de por cuenta ajena? Los bienes o servicios producidos por el trabajador no le reportan beneficios económicos directos ni pérdida alguna. ¿A qué se refiere con eso? Siempre que uno trabaja con un contrato de trabajo, trabaja por cuenta ajena. Eso significa que si tú estás haciendo zapatos, ¿cierto? Tú vas a hacer los zapatos y el empleador va a vender esos zapatos. Pero a ti te van a pagar por el servicio, no, ¿cierto?, por los zapatos. Me explico de otra forma. ¿Por qué por cuenta ajena también? Porque además, tú hiciste los zapatos que tuviste que hacer todo el rato que te pidieron que tenías que hacer. Perfecto. ¿Y qué pasa, cierto, si el empleador no vendió los zapatos? ¿Eso significa que no me va a pagar? No, porque cuando dice por cuenta ajena, significa que el otro, ¿cierto?, que el empleador es el que corre el riesgo. Por lo tanto, me tiene que pagar el sueldo igual. Jocelyn, estás levantando la mano. No, es que tenéis la manito arriba. Sácala entonces, hija. Ya, entonces, ya bueno, yo sé que no estaba haciendo preguntas.
Entonces, eso es súper importante. Pongo un ejemplo más, para que lo puedan entender de otra forma. ¿Qué pasa si yo llego a trabajar, ¿cierto? Y no había luz. Mira, no había luz en el trabajo, estaba toda la empresa de la luz cortada, ¿cierto? Y yo llegué a la pega y no hay luz, pues, y yo trabajo con el computador, entonces, ¿cómo hago? ¿Cierto? Entonces, el empleador a mí no me puede descontar el día, ¿sí? Porque no es culpa del trabajador que no haya luz. No pueden descontarme el día. Yo fui a trabajar, estuve en mi punto de trabajo y era usted el que no tenía luz. Camila Jiménez, dígame. Profe, no sé si tendrá que ver con lo que es que como que me acordé de algo con lo que dijo de la luz. El día viernes en el trabajo estuvimos toda la mañana, o sea, como, bueno, desde que entramos, que era las 7:30 hasta como la 1:30 aproximadamente, sin agua. Yo sabía que me iba a decir eso, ¿ya? Y Sin agua. sin agua en los baños, en el casino, en ningún lado. Sí. Entonces, uno no sabe qué hacer ante eso. Yo sé que uno se puede meter a la DT y enviar como un correo, pero no estoy tan segura si eso puede ser como anónimo, por No lo decirlo sé. así, porque igual... Mira, no sé si eso... ¿Qué No sé pasa si en ese eso... caso? Mira, yo O te sea, voy a... estuve sin ir al baño de las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde porque no había agua. Sí, claro. Si tú me explicas, si tú me preguntas a mí qué es lo que legalmente, legalmente eso no puede ser, legalmente, porque la empresa, la Dirección del Trabajo, y precisamente tiene que ver con la ley 16.2744, no podría un lugar, ¿cierto?, con personas, ¿cierto?, con más de 4 horas sin agua. Ese es el máximo. 4 horas es el máximo, ¿ya? Más ahora, indudablemente, en esta cuestión de pandemia. No puedes estar sin lavarte las manos, ¿cierto? Entonces lo que la empresa debió haber hecho es haberlos despachado. Ahora, si no los quiere despachar y de igual forma tienen que seguir trabajando, pues bien, tendría que haber proveído de agua de alguna manera, en bidones, en cualquier otra forma, a lo menos para poder beber y tomar y lavarse las manos, que eso es lo principal. Pero, como te digo, la ley dice que el máximo son 4 horas. Ahora, si tú pones una constancia en la Dirección del Trabajo, yo no tengo la certeza de que eso sea anónimo, porque de igual forma te tienes que meter con un correo y toda la cuestión a la dirección. Entonces, yo dudo que eso sea así. Ahora, la pregunta así como el Chavo del 8, no, del Chapulín, y ahora, ¿quién podrá defendernos, cierto? Pues diría la gente. Bueno, en esos casos, cierto, quien efectivamente podría defender son los sindicatos. Son ellos los que podrían hacer alguna defensa de algo. Camila Edith Jiménez, dígame, ¿cuál es la pregunta? No, esa era la pregunta, profe. Perdón, No sé cómo bajar la mano. Ahí sí, está. es que tengo a José Parada. José, dígame. Es que de eso mismo quería hablar yo porque tenía entendido que legalmente está estipulado las horas que se puede estar sin agua y sin luz. A mí me ha pasado muchas veces, yo cuando trabajé en una imprenta, muchas veces iba a la luz y si pasaba más de 2 horas nos despachaban porque no se podía seguir trabajando ni generando nada. Entonces yo tengo entendido que es para las dos, incluso creo que es más con el agua son más estrictos que con la luz, por una necesidad básica. Sí, exactamente. Pero ojo, que todo lo estricto que pueda tener la ley va a depender de los trabajadores, que efectivamente eso se cumpla. Ojo con eso, porque les pongo otro ejemplo. La Dirección del Trabajo, ¿cierto?, tiene fiscalizadores, ¿sí? Los fiscalizadores son los que van efectivamente a los trabajos a ver si ciertas leyes se están cumpliendo, pero no es que vayan en forma voluntaria, ¿ya? No es que vayan así como que el tipo iba caminando por la vereda, voy a pasar a ver esta empresa, a ver cómo está funcionando. No, no es así, porque son muy pocos los fiscalizadores que hay y van, ¿cierto?, cuando efectivamente hay alguna denuncia de alguien.
¿ya? Entonces, ¿de qué manera, cierto, los empleadores se ponen las pilas y hacen lo que tienen que hacer? Cuando tienen denuncias. Mientras no hayan denuncias, no va a llegar nadie, ¿ya? Entonces, siempre son los mismos trabajadores los que tienen que provocar que estos derechos se cumplan. Lamentablemente, hay otras empresas que no. Yo no estoy hablando que sean todas, indudablemente que existen personas bastante honestas y que hacen lo que tienen que hacer, claramente, ¿cierto? Pero hay otras que no, pues. O sea, ahí es cuando uno tiene que tener ahí el tino y el cuidado, ¿cierto? De cómo lo hacemos, ¿cierto? O cómo lo pedimos, como me preguntaba delante la Paola. ¿Más preguntas, chiquillos, de esto? Dígame, Profe, es compañera que tengo una duda, Águila. pero no sé si... Ahí- en la legislación laboral para las dueñas o para las que trabajan en casa particular, ¿es lo mismo para ellas? ¿O tienen Lo mismo ¿en qué cosas sentido? muy diferentes? No, En fíjate todo que, sentido, po. sí, mira, las trabajadoras de casa particular o trabajadores de casa particular, porque ahí se engloban, por ejemplo, a los mayordomos, a los jardineros, a los guardias de seguridad de los condominios, por ejemplo, todo eso también entran las llamadas nanas, ¿cierto? Ellos Claro, hasta hace sí. un tiempo atrás, más o menos, y aproximadamente, no quiero mentir, pero debiera ser unos 5 años, pongámosle 10, lo voy a averiguar en la cantidad de años, pero ya hace un par de años atrás, ellos tenían derechos distintos. De partida ellos no tenían el sueldo mínimo, ganaban menos del sueldo mínimo, ¿cierto? Trabajaban 12 horas, no marcaban libros, y los empleadores no tenían gran responsabilidad, ¿ya? Y como te digo, desde hace muy poco esas leyes cambiaron. Ahora ellos ganan a lo menos el sueldo mínimo que gana todo trabajador en este minuto. Tienen que cumplir las 8 horas de trabajo. En las casas particulares deben tener un libro incluso donde firmen su horario de entrada y de salida. Deben respetarle su horario de descanso. De igual forma las trabajadoras o las nanas, por ejemplo, que trabajan puertas adentro. También tienen... ahora ellos tienen todo lo que corresponde, digamos, a cualquier otro trabajador. Ahora, lamentablemente, y como todo lo que sucede en Chile, esos beneficios o esos derechos se los ganaron peleándola. Tuvieron que Sí. pelearla harto. Ellos se unieron, ¿cierto? Hicieron una federación, ¿cierto? Y con eso pudieron un poquito presionar. Profe, perdón que le Dígame. interrumpa, pero por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ¿existe algo específico para ellos? Porque, por No, ejemplo, mi mamá dejó de ir a trabajar porque obviamente las comunas están en fase 1 ya. y no le quieren pagar. Entonces, yo no sé dónde buscar esa información en realidad, así como algo A ver, que me dé la certeza para yo ayudar a pelear. claro que sí. ¿Ella tenía contrato? Sí, tiene contrato, todo. Ya, entonces, si ella tiene contrato, ¿cierto? Ella podría, a ver, ¿le descuentan la AFC Todo. del Sí, seguro de sí. cesantía? Pero es que mi mami viene del sistema antiguo. Ya, No sé si el AFC contempla el sistema antiguo. no lo tiene. Ya, de ahí No viene mi tiene. mamá. Ya. Mm. Lo que pasa es que el tema de la suspensión laboral tiene que ver con la AFC, con el seguro de cesantía. Entonces los trabajadores pueden suspender sus trabajos, pero siempre y cuando estén en la AFC y obviamente tengan montos en la AFC. En el caso de ella, espérame un poquito, en el caso de ella, ¿cierto? La verdad es que es bien difícil que le paguen, ¿cierto? Un trabajo que no ha hecho, ¿ya? Entonces Claro. ahí el empleador debiera tomar alguna decisión, o la despide, ¿cierto? O qué sé yo, o sea, ahora de todas maneras el tema de ¿cómo se llama? De los trabajadoras de casa particular, en este caso, ¿cierto? Ella de igual forma podría renunciar, ¿cierto? Y Sí. sacar su indemnización que es a todo evento.
que es sí, el sí, sí, eso saberlo. 4,11% que debe pagar el empleador para esos casos. O sea, Exacto, sí, ella sí, lo eso lo puede tengo. hacer, pero tratándose de esta situación y por labores que ella no puede realizar, claramente no puede obligar al empleador a que le pague. Claro, pero tengo entendido que el empleador se debiera acoger. Le debiera hacer firmar algún documento. ¿Acoger a qué? A algo, o no sé, pues como dice usted, desvincularla, decir que los Claro, días es no que, trabajados no se van a cancelar, porque mi mamá no ha firmado nada. Pues. bueno, es que por eso te digo, aquí la peor situación, o quien está en la peor situación es tu mamá, no es el empleador. ¿Te das cuenta? Porque si el empleador pusiera término a la relación, ella podría ir a la AFC y sacar su indemnización a todo evento. Claro. ¿Te das cuenta? Ya, profe. Desde ahí Sí. podría quizás sacar algún monto, podría ser. Es que existe menos información respecto a esto. En internet no hay como tanta información. No, Entonces, pero por eso igual digo, me esa es la aproveché de la alternativa. situación. Esa es la alternativa Gracias, que profe. ella tiene. Parece que la Paola me Ya, quería profe. hacer otra pregunta. ¿O no? Yo quería decir algo. Dale, te escucho. Ya, lo que pasa es que con respecto a la consulta que hizo Anaín, a mi suegra el año pasado le suspendieron contrato y ella también es trabajadora de la casa particular. ¿Ya? Y ella no estaba, también estaba en el sistema antiguo. Y ¿Ya? ella lo que su empleadora, ella trabajaba solo 3 días en un lugar y ella se acogió a esta ley de suspensión de contrato y le sacaron saldos de la indemnización de la FP. Ah, ya. Fue Habitat en este caso la que le hizo el pago por los meses que ella estuvo con su suspensión de contrato. Entonces, a lo mejor podría averiguar ahí, porque como esta indemnización se paga sí o sí, si bien no es un fondo de cesantía, pero sí, como es a todo evento, a lo mejor sí se puede acoger a esa ley de la suspensión de contrato. Pero yo sé que la hizo la empleadora en este caso, pero fue la AFP quien le canceló a ella el periodo que ella no estuvo ejecutando sus labores como asesora del hogar. Exactamente, porque Maca, entonces después te hablo por interno. como ellas no pagan seguro de cesantía, tienen este monto en la FP, que es una indemnización a todo evento. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas, para continuar? ¿No? Ya, seguimos. Plum. Entonces, los derechos laborales chilenos están hechos, ¿cierto?, de acuerdo a algunos principios, ¿sí? Principios importantes, como son, por ejemplo, el principio de la buena fe, ¿ya? Y que esta buena fe, ¿cierto?, se podría interpretar como subjetiva y además objetiva. Subjetiva, ¿cierto?, tiene que ver con la conciencia de actuar conforme a la ley, pese a no ser real y efectivo. Mira lo que dice ahí, es como extraño eso, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ser, dice, conciencia de actuar conforme a la ley. Es decir, lo que yo hago, ¿cierto?, es porque la ley lo indica. Por otro lado, tiene que es objetiva y que tiene que ver con un actuar responsable. Por eso también aquí hablamos de ese actuar responsable que tiene que ver con los derechos, pero también con las obligaciones que tengo. Además dice que tiene un principio de no discriminación. Y esto tiene que ver precisamente con la idoneidad personal y capacidad únicos, dice, como la discriminación, ¿cierto?, permitida, dice, en el ordenamiento jurídico. ¿A qué se refiere esto con principio de la no discriminación? Que tú no puedes discriminar a nadie por algo que no tiene relación efectivamente con el trabajo, ¿ya? Antiguamente, por ejemplo, los currículum vitae los pedían con fotos, ¿sí? Ahora no, porque eso está prohibido. Mira, tú no puedes no podrías postular, hacer una postulación en internet, con tu trabajo, llámese cualquier página web, ¿cierto? Tú no puedes poner envía currículum con fotos, porque eso ya es discriminar,
¿cierto? O, por ejemplo, muchas veces cuando ponen buena presencia, ¿ya? ¿A qué te refieres con buena presencia? O sea que una persona que no tiene buena ropa no podría postular, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esos tipos de discriminaciones uno no las puede tener. José Parada, dígame. Referente a este tema que usted habla, es un tema igual súper tabú porque al final hay muchas leyes que pueden ampararnos a uno como trabajador sobre el tema de todo esto. Pero en realidad tampoco las personas que te van a contratar son realmente verdaderas en ese sentido, porque por ejemplo, no sé, yo voy a un trabajo, me ven que estoy todo tatuado y me van a mirar en menos al tiro. Ese es el tema. O que tengo piercing, o que ocupo el pelo largo, ¿cachai? Entonces, puede ser que uno está amparado bajo alguna ley, pero al final igual el trabajador va a decir, no, no te contratamos por esto, pero en realidad es porque, no sé, por presencia eres una mala persona por tener tatuaje o por tener piercing. Sí, sí. Lamentablemente, compañero José Parada, te tengo que decir que tienes toda la razón, porque en definitiva, de igual forma, los empleadores hacen cierta discriminación, aunque no tan evidente, indudable, pero te van a mandar un correo diciendo, en esta oportunidad no fuiste seleccionado, pero tu currículum quedará en nuestra base de datos. Waldo, Claro, eso pasa, dígame. eso pasa. Waldo. Lo que decía José es cierto, porque por tú, yo trabajo en el rubro del transporte y veo mucho. Yo tengo un compañero de trabajo que usa aro y tiene el pelito así como Rastafari, onda Bob Marley y todo eso. Cabrón trabaja conmigo, pero yo estoy peleando su ¿Con contrato. Que era lo piojos que... y todo? ¿Ah? ¿Con piojos y todo? No, mi compañero es Es que bastante... dicen que No, Bob Marley tenía piojos, por eso te pregunto. no, es buena onda. No, Ah, el ya, Álvaro, ok. Álvaro se llama este compañero y estoy peleando el contrato de él porque mi socio no le ha hecho el contrato. Y el otro día, bueno, en el rubro del transporte es un rubro bien ingrato porque se te cobran productos de repente que no corresponden. El otro día perdimos 2 cajas de pack de crema, de esas de 200 ml, y resulta que no estaban en el picking. El picking es una hoja que viene con orden Sí, de entiendo la perfecto. factura. Lamentablemente se perdieron y este cabrón empezó a reclamar porque le iban a cobrar a él. Y yo le dije, Álvaro, cálmate, si no te las van a cobrar. Porque a todo esto, el dueño del vehículo soy yo soy el dueño del camión, y él me trabaja directamente a mí. Y yo le dije, yo no te voy a cobrar esas cremas, le dije yo, así que no reclamís lo que no importa, le dije yo. Entonces es ingrato este rubro del transporte porque muchas veces discriminan por la facha o por la pinta. El otro día lo mandé a depositar la plata del día, porque tenemos que depositar más encima en Servipack al día. Y no lo dejaron entrar, el guardia no lo dejó entrar. Le dijo, no te voy a dejar entrar por la pinta que tenís, así tal cual. Sorry. Lamentablemente cuando los chilenos nos falta todavía mucha educación para aquello. Nos dejamos No, llevar yo estaba, mucho por pero la si incluso me presencia de bajé las con él, personas. me bajé con él y le dije al guardia, sabe que estamos trabajando, por favor permítanos ingresar porque tenemos que hacer el depósito. Si no hacemos el depósito, no me dejan hacer la ruta para el día siguiente. Si son así de leseados en Nestlé, porque yo le trabajo directamente a Nestlé. Ya. Sorry, pero es así. Lamentablemente, o sea, ahí, claro, como tú dices, la ley, o como lo que decía José, la ley está. Tenemos algo para, pero lamentablemente a Chile le falta mucho, a Chile le falta mucho en eso. Entonces los encargados, ¿cierto?, de que de alguna manera esto se suavice un poco y que por lo menos la gente que tiene un contrato y de alguna manera uno puede incidir, ¿cierto?, tener clarito cuáles son las cuestiones y a lo menos uno hacerlo bien, ¿sí? Pero si Ese es lo el que yo tema. peleo con este cabro es el tema, como le digo, insisto, yo hablé con Álvaro, que o sea, con Franco, que es mi socio, y le dije, oye, tenemos que hacer el contrato de este cabro por último temporal, porque resulta que si en caso de algún accidente, nosotros en el área de transporte estamos más expuestos a un accidente, y accidentes con lesiones graves. Exacto. Entonces, andar arriba de un camión todo el santo día, llegar a tu casa después de horas de trabajo y manejando, porque yo cubro el sector de Peñalolena, todo esto, digamos que igual es tedioso. De Maipú a Peñalolén, buen viaje, podéis sufrir un accidente, y yo le dije
que imagínate tener un accidente ahora. ¿A dónde te derivo yo si no tengo tu mutualidad y no tengo la H o el IST o la mutual de seguridad para mandarte? Vas a ¿Qué tener hago que yo? pagar tú. Claro. Si eso fue lo que yo le dije. Exige, vamos a ver tu contrato, porque estoy hablando con el cabro que lo mandó conmigo, y ahí estoy viéndole ese tema porque yo le dije, necesito que este cabro tenga el contrato y que lo firme. O sea, porque le dijo que estaba listo. Y yo le dije, pero ¿qué me Ya, sirve a mí tu pero puede palabra, güey? estar en un cajón, no sirve. Claro, pues. En Yo un le dije, cajón no necesito que sirve. el cabro firme. Al Sí, firmar, sí, vamos a estar todos más tranquilos y seguros. exactamente. Bueno, te deseo éxito, Waldo, con el Álvaro. Ya, chiquillos, vamos a apurarnos porque me quedan exactamente 15 minutos y tengo que terminar. Después dice que habla del carácter tutelar. Mira lo que habla ahí. Y dice, la ley trata de proteger al trabajador hasta de sí mismo. Mira, qué cosa más rara, pero ¿cómo la ley me protege de mí? ¿Cierto? Se supone que tendría que protegerme de otros, no de mí. Pero ¿por qué dice esto la ley? Por ejemplo, cuando las mujeres quedan embarazadas, ¿cierto? Hay muchas mujeres que dicen, no, ¿para qué me voy a ir con prenatal si yo puedo trabajar? Me siento súper bien. Así que no, yo sigo trabajando. Cuando me mejore la guagua, ahí me voy para la casa. No, la ley le dice, no, usted tiene que irse al 7º mes, le guste o no le guste, ¿ya? Por eso habla de tutelar, porque la empresa te protege de ti mismo. Cuando la ley dice, por ejemplo, usted puede trabajar 2 horas extras diarias, ¿sí? Pero uno le dice al empleador, no, no importa, démosle nomás y yo me puedo quedar hasta las 12 de la noche, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero ¿por qué la ley dice eso? Porque se supone que la ley está pensando en ti. No, tú no puedes trabajar 20 horas al día, ¿cierto? Tú necesitas horas de sueño, horas de descanso. Entonces, cuando yo, por ejemplo, cuando me enfrento a esa situación en el trabajo, lo que yo les digo a los trabajadores, oye, ¿sabes qué? No nos sirven personas cansadas. No nos sirven, porque tú mañana, estando cansado, vas a producir menos y hasta podrías tener un accidente por no estar totalmente descansado. ¿Te das cuenta? Entonces la ley también se preocupa de protegerte de ti mismo. ¿Ya? A eso se refiere con eso. Tenemos entonces que la legislación laboral, dice, se define como legislación laboral a todas aquellas directrices impuestas por el Estado de Chile a la relación, entre los empleados y los empleadores. ¿Ya? Vamos a dejar un concepto súper claro porque nos podemos confundir. Puedo yo estar hablando de los empleados y me salta la palabra empleador y cambia todo el sentido de la palabra, ¿ya? Entonces, cuando nos refiramos a los empleados, vamos a hablar de trabajadores, ¿ya? Trabajadores. Los trabajadores y los empleadores, o los trabajadores y la empresa, ¿ya? Para que hagamos la diferencia, porque puede suceder, y me ha tocado, que de pronto como que se les mezcla el empleador con el empleado y les queda la... Entonces, trabajadores, empresa. Trabajadores, empleador, ¿ya? Solamente por un tema de concepción y de que no se le enreden las cosas a ustedes, ¿ya? Para que lo tengamos como súper claro. Entonces, la legislación laboral chilena, ¿cierto? Tiene algunos tratados internacionales, por ejemplo, ¿cierto? Que son acuerdos ratificados con respecto de materiales laborales. Tiene jurisprudencia, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, lo que dice la Dirección del Trabajo con algún tema en específico, ¿cierto? Que salió un caso X, ¿cierto? Y frente a ese X, nos dimos cuenta que en el Código del Trabajo no estaba puntualmente ese problema, entonces la Dirección del Trabajo saca jurisprudencia, o se llaman también ordinarios, ¿cierto? Que son informativos, en la cual dice ya, cuando suceda este caso, tenemos que hacer esto. ¿Ya? A eso se le llaman las jurisprudencias, que también significan, ¿cierto?, de que desde ahí en adelante, si es que vuelve a suceder, ya existe algo, ¿sí? Se dictó un precedente, a eso se refiere con las jurisprudencias. Y los reglamentos internos, ¿cierto?, que son los reglamentos que todas las empresas deben tener. Sobre 5 trabajadores, una empresa tiene que tener un reglamento interno.
¿Ya? Bien. Datos de comunicación con el docente, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Ahí están mis dos correos, rosita.ampuero@grupocaleu.cl, que es mi trabajo, rosita.ampuero1967@gmail.com, ¿cierto? Que es mi correo personal. Sugiero que para cualquier consulta ocupen el Gmail, porque el Gmail me llega a mi teléfono, por lo tanto es mucho más rápido de poder leerlo. ¿Ya? Sería todo, chiquillos, por hoy día. Nos vemos en la próxima clases. ¿Preguntas? ¿Qué les pareció? ¿Muy pesado como para el primer día? Parece que no, ¿cierto? No, sí. No, Relajado. Perfecto. Nos vamos despacito por las piedras ya. Mañana tenemos prueba, ¿no? No, mentira, tranquila, no pasa nada. sea ¿Ya? malas, todavía no. Mañana ya vamos a empezar a meternos ahí en tierra derecha, digamos, aprendiendo cosillas ahí que les va a interesar, y por supuesto, si alguno tiene alguna duda, alguna cuestión personal y que nos sirva, ¿cierto? Para todo, es súper importante que lo puedan decir, si es que lo pueden decir, ¿cierto? Porque nos enriquece también como experiencia. Los relatos de otras personas, las vivencias de otros, también nos enriquecen profesionalmente, ¿ya? Así que, chiquillos, un abrazo para todos, cuídense Profe, mucho. profe, Dígame. ahora entramos a la otra clase, ¿o no? Sí, porque nos tocaría gestión de bienestar con usted. ¿En serio? Sí. Sí, profesora. Yo juraba Sí. que era otro curso. Hola, que No. Como nosotros mismos. Ya, ¿y cómo Tenemos que hacemos entrar por la otra entonces? clase. La Tenemos que sesión salir entera y entrar por la van a otra tener clase. que Por la otra salir clase. para tener que salir de acá y meterse al Sí. otro link. Ya, Exacto, ya, sí. nos vemos Ya, en nos Zoom. Profe, recreo. 5 minutitos, profe. Ya, Para que bueno, nos sí, dé un break. 5 minutos, no hay problema. Nunca.